Buenas noches, hermano, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente reunidos en los discipulados de los jueves con la familia del Sembrador. Bien, continuando con el tema Felizmente Casados, hoy vamos a tocar un tema bastante importante en el matrimonio. Es la comunicación. Sabemos que la comunicación es básicamente el acto de transmitir un mensaje. Amén. Entonces, la clave básica para el éxito de un matrimonio es una buena comunicación. Sin embargo, los hombres y las mujeres hablamos idiomas diferentes. ¿Cómo es eso de idiomas diferentes? Que cada uno venimos con pensamientos, venimos con ideas diferentes el uno del otro. ¿Amén? Amén. Ahora, tenemos varias formas de comunicación. ¿Cómo podemos comunicarnos con nuestro cónyuge? La comunicación no solamente son palabras, también son gestos, son señales y acciones, ¿no? Nuestros gestos y acciones pueden decir más que muchas palabras. Naturalmente, si por decir yo digo algo a mi esposa, le digo, amor, te amo, te quiero, pero con mis gestos demuestro lo contrario, ¿no? Es una manera de comunicarse, no solamente mediante las palabras. Como les vuelvo a repetir, también la comunicación lo podemos hacer con gestos. ¿Amén? Amén. También hay una parte donde dice, ¿no? Muchos cónyuges cometen el error de decir algo con sus palabras, pero negarlos con sus gestos, ¿no? Yo puedo decir algo a mi esposa, pero con mi actitud, con mi gesto, digo lo contrario, ¿no? Las parejas de hoy deben aprender a comunicarse eficazmente en todo nivel. ¿Amén? Un ejemplo tenemos de Jesús. El mensaje de la cruz es el más poderoso y trascendental mensaje que la humanidad haya podido recibir, ¿no? Jesús nos dio un mensaje en la cruz. Amén. Fue el mensaje de salvación. Amén, amén, el mensaje de la salvación. Y tenemos un texto bíblico en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. Ahora, tenemos unas partes importantes, ¿no? De las diferencias que puede existir entre los cónyuges. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros venimos de una formación diferente. Mi esposa tiene una manera diferente de haber sido criado, ¿no? Educado de una manera diferente a la mía. Entonces, cuando nos casamos, venimos con diferentes reacciones, gustos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esas circunstancias? Y precisamente ahí es donde entra la comunicación. Amén. Entonces, la comunicación es la clave para que nuestras diferencias o los pensamientos que traemos de nuestra familia, de nuestra manera de ser educados o instruidos, podamos ponerlo en una balanza y equilibrarlos, ¿no? Precisamente para eso es la comunicación, ¿no? Y para no tener problemas, para no tener diferencias y que esto no se vuelva en una crisis, ¿no? Tenemos que comunicarnos. Amén, hermanos. Amén. Para que no sea una crisis matrimonial. Amén. ¿No? Por eso es muy importante la comunicación y es la clave básica de un matrimonio, es la buena comunicación. Amén. Y el principio de una buena comunicación es ser primero un buen oidor, ¿no? Un buen comunicador hará que la otra persona se sienta importante, valorada
y cómoda en la conversación, ¿no? Cuando una siempre está hablando, entonces hay una buena comunicación, porque en un matrimonio, si no hay una buena comunicación, entonces no estamos expresando nuestros sentimientos, nuestras formas de sentir, ¿no? Nuestras incomodidades, tenemos que expresarlo. Y eso hacemos a través de la comunicación, ¿no? Siempre debemos tener palabras que hablan con bien, ¿no? Que dan honor y honra a quienes las escuchan, ¿no? Siempre debemos hablar palabras bonitas, palabras buenas, que edifiquen, ¿no? A nuestro esposo. Y Dios tiene palabras limpias, dice, ¿no? De bendición y vida para su creación. Y así, dice, debemos ser las palabras del esposo para su esposa. Y por su parte, la esposa también debe alabar a su esposo cuando sea posible, ¿no? Y esas son palabras que tenemos que tener nosotros, palabras de bendición, porque en nuestra boca está el poder de bendecir o de maldecir. Amén. ¿No? Y hay un texto bíblico que dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Y qué nos quiere decir en este texto? Que dice que ser buenos oidores, tenemos que ser, ¿no? Prontos para oír lo que nos quieren decir y tardos para hablar, porque muchas veces podemos oír y de repente por responder algo mal, y para airarnos, tardos para airarnos, o sea, no molestarnos ni de repente no irritarnos. De repente algo nos dijo nuestro esposo o algo nos comunicó algo y nosotros no lo percibimos muy bien, esa comunicación que nos quiso hablar. Entonces nos airamos, ¿no? Debemos ser tardos para la ira, ¿no? Otro ahí en Proverbios 18 dice: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar, ¿no? Y aquí hay un claro ejemplo que dice: antes de escuchar vamos a responder, ¿no? Primero tenemos que escuchar y aprender a escuchar. Por eso le decía, el principio de una buena comunicación es primero ser siempre un buen oidor. Amén. ¿No? En el Salmo 119 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, ¿no? Entonces las palabras pueden hacer más daño que los golpes o las armas, ¿sabían eso? Amén. O sea, una palabra puede herir más que un golpe. Entonces nosotros tenemos que tener bastante cuidado en esa parte. Debemos tener cuidado mucho en lo que hablamos, en lo que decimos, ¿no? Y nos expresamos. Siempre palabras positivas de amor y bendición para nuestro cónyuge, ¿no? Y también para nuestros hijos, porque todo eso, si vamos hablando bien a nuestro cónyuge, ¿no? Nuestros hijos también le tenemos que hablar de palabras de bendición y de amor. Y no gritos, ¿no? No palabras soeces, que muchas veces cuando uno grita o pelea, ¿no? Se le salen las palabras que son inapropiadas, ¿no? En un matrimonio. Precisamente para eso es la comunicación, ¿no? Y acá también hay algo que quiero yo añadir, que cuando estemos en una comunicación con nuestro cónyuge, debemos dejarnos que nos guíe el Espíritu Santo, ¿no? Por eso, para iniciar una comunicación con nuestra esposa o con nuestra cónyuge, siempre debemos orar antes de conversar para tomar decisiones, ¿no? Que a la postre sean correctas, ser guiados por el Espíritu Santo. Importante eso, hermanos, ¿no? No solamente es iniciar una conversación y sentarse y decir, mira, esto pasó o vamos a hacer esto o aquello. No, siempre tenemos que poner a Dios por medio, ¿no? Él nos guía, su Espíritu Santo es el que nos va a dar sabiduría para tomar una decisión correcta, para que esa comunicación entre esposos o cónyuges sea que traiga a la postre traiga buenos beneficios para el, ¿no? Para el matrimonio, para nuestra vida familiar. Y no solamente también dentro del matrimonio, también en nuestra vida espiritual, ¿no? Cómo vamos a llevar nuestra vida espiritual es importantísimo. Y eso hace que demos buenos ejemplos a nuestros hijos, porque ellos viendo esa armonía en el matrimonio y cómo nuestros conflictos matrimoniales, porque hay conflictos matrimoniales, entonces nosotros cómo lo sabemos manejar.
y cómo lo sabemos superar esos Amén. conflictos. Entonces nuestros hijos están viendo todo eso y eso es un buen ejemplo para ellos. Y un aprendizaje también. Sí, es un aprendizaje. Porque sí, ellos son como esponjas, ¿no? Es Absorben todo, todo. absorben. Amén, amén, Sí. ajá. Sí, amén. Ahora, tenemos también algunos consejos para cómo podemos comunicarnos mejor, ¿no? ¿Cómo debemos comunicarnos mejor? Es necesario que los cónyuges estén dispuestos, dice, a abrir sus corazones para escucharse el uno al otro. O sea, nuestro corazón tiene que estar abierto. Recuerden que el corazón emana sentimientos, emociones, ¿no? Entonces, ese corazón tiene que estar abierto para escucharnos. Sí. Primero, oír lo que quiere decir mi esposa, escucharla todo, ¿no? Y de ahí ya dialogar. O sea, nunca quedarnos callados de lo que nosotros podemos expresar, porque muchas veces nos puede irritar algo que no nos guste de nuestro esposo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer nosotros? Debemos conversarlo. De repente hay algo que él hace y a mí no me agrada. Amén. Yo no me voy a quedar callada, pero tampoco voy a irme a discutir con él. Amén. Lo que tengo que hacer es conversar, abrir mi corazón a él y decirle lo que no me agrada. ¿Para qué? Para que él vea que hay cosas que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque yo quiero el bien de mi pareja. Amén. ¿No? Amén. Todo eso implica una comunicación. Ahora, al momento de comunicarnos, debemos buscar no herir a nuestro cónyuge, siendo amables y tiernos en la intención de lo que se dice. Amén. O sea, eso es importante, ¿no? Debemos tener un dominio propio. Muchas veces la conversación o la comunicación ya queremos también comenzar a herir, a ofender a nuestro cónyuge. Eso tenemos que evitarlo, ¿no? Ahora, debemos comunicarnos más con gestos, acciones. Un bonito gesto hablará más y mejor que 1000 palabras, ¿no? Un gesto que tu esposa, que tu cónyuge vea en ti, va a hablar mejor que 1000 palabras. Amén. ¿Amén? Sí. Ya, y hay modos de comunicarnos también. Dice que al comunicarnos oralmente podemos hacerlo de dos maneras distintas. Dice transaccionalmente o interaccionalmente. ¿No? La comunicación interaccional sirve para desarrollar y mantener las relaciones sociales. Amén. Buenos días, o cómo estás, qué tal te fue en el trabajo, ¿no? Es siempre nosotros comunicarnos con nuestro esposo, decir cómo se siente, cómo le fue en el trabajo, cómo le fue en el día. Amén. Todo eso es, o sea, hacerlo sentirlo valorado al esposo, ¿no? Sentir que se sienta bien. Amén. Bien, y ahora, ¿cómo debemos comportarnos o qué debemos hacer cuando estemos en medio de una discusión? ¿No? Eso es importante. Cuando estamos en medio de una discusión, no solamente va a haber palabras de ofensa, ¿no? Tenemos que saber afrontar y cómo reaccionar en ese momento, dice, ¿no? Y una de las cosas que nosotros no debemos hacer es avergonzar a nuestro cónyuge. No debemos ponerle sobrenombre, ¿no? O sea, como normalmente se conoce, apodos. Debemos tener mucho cuidado, ¿no? Tener dominio propio. Es importante en medio de una comunicación, porque en la comunicación también de repente uno de los dos se va a irar, ¿no? Va a querer hacer prevalecer sus ideas, ¿no? Sus actitudes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, por eso es importante ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. 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 Y también, cuando estén en esa discusión, no dejarlo, no irse, no dejarlo con la palabra en la Amén. boca, Así porque es. eso más enciende la furia a nuestro cónyuge, porque a veces estamos en una discusión y claro, no es estar poniéndonos de boca a boca, pero es siempre escuchar y tratar de ese momento, Amén. hacerlo como una comunicación razonable para que entre los dos podamos llegar a un acuerdo. Amén. También no diga que está molesto o molesta, ¿no? Siempre demuestre lo que usted siente. De repente se siente frustrado, de repente se siente irritado, ¿no?
No diga, estoy molesto porque tú eres así o porque eres asá. No, diga, me siento así. Me siento así. Mal. Exacto. ¿No? O sea, son maneras o son formas de poder afrontar ese momento de discusión. Precisamente esa comunicación pues es importante, sea en nuestro matrimonio, sea con nuestros hijos, ¿no? En todo momento y en todo lugar la comunicación es importante en la vida del ser humano. Amén. Amén. Porque la comunicación es indispensable en el matrimonio. No, sin embargo, cuando las cosas van mal, hay personas que se rehúsan a escuchar y hablar con sus cónyuges para no hacerse de más problemas. Y no es así. Es que tenemos que conversarlo. Y no es para hacer más problemas, sino para arreglar una situación que ha pasado en ese momento, ¿no? Y cuando cesa la comunicación, dicen la pareja, entonces comienza la anormalidad. Cuando no hay comunicación en una pareja, entonces, ¿qué pasa? Muere algo. Empieza a morir nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque no expresamos lo que sentimos, no conversamos, ¿no? Es muy importante. Y nosotros, por ejemplo, la comunicación que tenemos es siempre, cuando nos levantamos, estamos hablando, o antes de dormir, conversamos. Amén. ¿No? Y eso es muy importante, hermano. Hoy en día, pues, ¿no? Con el tiempo que nos queda, porque ya más estamos abocados al trabajo, ¿no? Antes, antiguamente, ¿no? Hace 20, 25, 30 años se trabajaba las 8 horas. Hoy trabajamos más de 12 horas. ¿Y qué tiempo nos queda para comunicarnos, para hablar? Como dice mi esposa, ¿no? Antes de acostarnos conversamos, vemos todos asuntos de nuestros hijos, asuntos del trabajo, vemos ya lo que estamos haciendo en la iglesia, en la congregación. Es importante. Nosotros debemos saber equilibrar nuestro tiempo. No solamente es trabajo, no solamente es nuestra vida familiar. Como cristianos o como creyentes, también tenemos que trabajar en la obra de Jesucristo. Para eso Él nos llamó. Nosotros somos los encargados de seguir su obra acá en la tierra. Amén. Precisamente entonces, para eso también es importante la comunicación. Amén, hermanos. Creo que ya el tiempo nos venció. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad este tema de hoy, la comunicación. Yo creo que sí. Y como les reiteramos, es muy importante la comunicación en el matrimonio. Amén, hermanos. Entonces ahora le voy a dejar preguntas para nuestro grupo que está siguiéndonos. Amén. La primera pregunta dice: ¿cuántas formas distintas de comunicarse se puede usted mencionar? ¿No? ¿O cuántas formas distintas de comunicación puede usted mencionar? La segunda pregunta es: ¿cuál es el error común de las parejas al comunicarse? ¿Y cuál es el mensaje más trascendental que la humanidad haya recibido? ¿Y de qué modo podemos transmitir valor y honra a nuestro cónyuge? Amén. Amén, hermanos. Estas son las preguntas que espero me lo pasen por el WhatsApp, ¿no? Y que Dios lo bendiga mucho, hermanos. Sí, y bueno, antes de despedirnos, quiero, bueno, invocarles, ¿no? Y decirles que sigamos adelante en este tiempo difícil que nuevamente nos tocó, ¿no? La cuarentena. Solamente tenemos una esperanza, tenemos un camino, tenemos una fortaleza. Es Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra señal. Por eso agarrémonos de Él, sigamos sus enseñanzas y agarrémonos de sus promesas, que es lo más importante. Muchas veces hoy día en la calle, ¿no? Vi a la gente desesperada, la gente no sabe qué hacer, cómo actuar. Dice, no, ¿y ahora qué hacemos? No hay trabajo, no tenemos cómo generar ingresos. ¿De dónde vamos a sacar para comer? La gente se desespera porque no conoce a Jesucristo. Pero los que conocemos tenemos que ir con esa buena nueva. Para ellos es el tiempo de predicar, de llevar el mensaje. Mira cómo Dios permite esta situación, esta crisis, para que su palabra sea expandida, para que su palabra llegue al que no conoce. Es tiempo, hermanos, y yo les exhorto en todo momento. Es el tiempo indicado, hermanos. Dios les bendiga y será hasta la próxima semana, si así Dios lo permite. Un saludo a todos, hermanos. Dios les bendiga. Amén.